¿Saben de qué vamos a hablar hoy? De que nos vamos a extinguir. Primer aviso. ¿Por qué? 2023 fue el año con menos nacimientos desde 1900. Punto. ¿Y esto es un fenómeno nuevo? No. Esto es un fenómeno que viene profundizándose cada vez más en todo el mundo. En lo que se dice el mundo occidental. Sí, igual. Y en Uruguay tiene un otro nivel de acá nadie se está reproduciendo. Sí, igual lo que yo te había preguntado el otro día tenía un punto que te dije, este es el más... el que tenemos menos nacimientos, pero venimos que cada año es el que tiene menos, o este fue dramáticamente. Es un punto, ¿por qué? Y efectivamente desde 2016, porque en 2015 no hubo descenso, hubo 558 más nacimientos, pero a partir de 2016 todo baja. Va bajando, ahí vemos en la gráfica cuánto cada año, y de hecho se puede leer como una buena noticia que este año, o sea que en 2023 hubo sí menos nacimientos, pero el descenso fue el menor en estos últimos años. O sea, hubo una desaceleración. Como con los homicidios. Claro, o sea, estamos haciendo la lectura, y también con los situación de calle. Estamos haciendo la lectura del gobierno que se desaceleró el problema. Pero sí, bueno, la verdad es que... o por lo menos, digo, o sea, sigue siendo un problema, es un gran problema, pero el dato de este fue el peor año de la historia, bueno, viene siendo el peor año de la historia continuamente, y dentro de esos peores años de la historia, un poquito menos grave. Por ejemplo, en 2017 que hubo 4.000 menos, es un montón, porque más o menos nacen 20.000 niños por año. ¿Sabés no nacen tantos? ¿Qué pasó 2015, 2016, 2017? Porque, a ver, cuando hablamos del índice fraude amplio de natalidad, es como... si hay más pibes naciendo es bueno, si hay menos pibes es malo. Y no necesariamente. ¿Sabés lo que más se redujo 2015, 2016, 2017? El embarazo adolescente. El embarazo adolescente. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque se incluyó a la canasta anticonceptiva el implante subtérmico. Que vos tenés que no preocuparte por 5 años de métodos anticonceptivos, que capaz que si vos tenés que usar solamente preservativo o pastillas, te las olvidás un día, o no usás forro un día, pues sos medio tarado. Entonces, el implante subtérmico marcó... pero en realidad esto lo que ayudó a prevenir son embarazos no deseados, ¿no? Porque también está esa discusión. ¿Está bueno que nazcan más pibes per se o tienen que nacer los pibes que la gente quiera tener? Sí, ¿no? Ahí eso... Los tengo para mi editorial, pero sí, claro, hay gente que hay gente, y no me refiero a trolls de internet, me refiero también a dirigentes de Cabildo Abierto que también un poco como que ponen esto en la culpa de los abortos, y es tan ridículo porque no podés decir tan abiertamente que te importa el numerito y no te importa a costa de cagarle la vida a la gente que tiene que ser forzada a maternar. Que aparte o sea, decir que el aborto incidió en la tasa de natalidad es un dato que es científicamente erróneo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque desde que se mide legalmente el aborto, porque antes se hacía pero era clandestino, se mantiene estable. O sea, lo que hay menos son concepciones, no interrupciones. Esto es datos públicos, ¿no? Claro, escuchaba a una especialista justamente hablar de eso. Pero esta gente, incluso lo que querría, que además es mentira, porque si fuera ilegal pasarían igual, es que bueno, obligados. Esas concepciones accidentales, ya agarrémonosla para sumar a este numerito. Total. Pero bueno. Bueno, tengo datos del mundo, tengo datos del continente y tengo datos de Uruguay. ¿Puedo encuadrar un poco con datos y luego hacemos más tipo opiniones con datos? Sí. ¿Está? Opinar. ¿Qué es campaña el miedo? Opinar con datos, ¿no? Sí. Total. Bueno, hoy en día, para que tengamos una idea global, el tamaño poblacional de África duplica a Europa, ¿no? Pero hay un dato, por ejemplo, Nigeria tiene una tasa de fecundidad, es decir, cuántos hijos por persona hay, de 5,5, ¿no? Pero España tiene 1,5, por ejemplo. Entonces, si proyectamos el crecimiento que viene teniendo África con el crecimiento que viene teniendo Europa, de acá a 2100 vamos a tener que África va a ser 100 veces más grande que Europa, cuando ahora es 2 veces más grande. O sea, va a pasar de 2 a 100, ¿no? ¿En qué año, perdón? 2100. Wow. O sea, en 3 generaciones. Una generación son 3 años. Son 30 años, perdón.
esto es bastante relevante, porque también antes, hace 15, o sea, esto cambió hace 15 años, ¿no? Cuando hablábamos de la cuestión de la natalidad, hablábamos de la superpoblación que vamos a tener. China, por ejemplo, tuvo medidas restrictivas respecto a la natalidad. Ahora está teniendo medidas para incentivarlas de nuevo porque están con un problema de que si siguen de acá a 100 años, la población china va a caer a la mitad. Van a dejar de ser 1.500 millones para ser 700 millones. ¿Por qué? Porque eso se mide por la tasa de natalidad o de fecundidad, que es cuántos hijos por persona tenés. Vos para tener estabilidad necesitas tener 2. O sea que una pareja tenga 2 hijos, una pareja de 2 personas. Después si se ponen a hacer triejas y cosas progre, está bien, pero eso queda fuera de la discusión. ¿Qué pasa? Europa y América Latina, incluso ahora, que tenía una muy alta tasa de natalidad, venía América Latina con 2,1, 2,2. En estos últimos 5 o 6 años, América Latina baja también y está en 1,5. América Latina está en 1,83 en 2023 y estaba con 2,1 en 2015. América del Norte, por ejemplo, está con 1,65, o sea que están por debajo del índice para seguir escalando en población. Y Europa está en 1,51, ¿no? Y en Uruguay, lo que está pasando es que bajó de 2,5 a 1,5 también en pocos años, ¿no? Esto hace que la estabilidad poblacional esté a la baja. Y si bien esto es un dato, decir que esto está bien o mal tiene que ver con, ya con los uruguayos que hay, ¿no? Tenemos 21% que están en la informalidad, tenemos 9% que no tienen laburo. Entonces, o sea, ¿necesitamos sí o sí más gente? También es una pregunta que la podemos hacer. Yo creo que sí, pero también es verdad que no le estamos resolviendo los problemas básicos a mucha gente en Uruguay. Tenemos 1 de cada 5 niños en situación de pobreza en un país que produce alimentos para 30 millones de personas, ¿no? Entonces, no es tan fácil como decir que nazca más gente está bien o que nazca menos gente es mejor. El tema es ver en qué condiciones nace la gente, si los nacimientos son deseados, son planificados, porque acá hay varias dimensiones que yo entiendo que están, y ahora ya entramos un poco más en la cuestión especulativa, pero yo tengo por lo menos 4 dimensiones que entiendo que están afectando, que lo entiendo yo y que he leído especialistas de esto, o sea, no es únicamente opinión. Lo primero es la postergación de la maternidad, es decir, se está empezando a tener hijos más tarde, ¿no? Y eso hace que si vos tenés un menor tiempo en donde vos tenés tu umbral de maternidad, probablemente tengas menos hijos también. No es lo mismo arrancar a tener hijos a los 22 que arrancar a tenerlos a los 30, ¿no? Y la postergación de la maternidad es algo que se está dando en todo el mundo y también en Uruguay. Y esto tiene que ver también con que la gente ahora empieza a tener hijos cuando tiene ganas, ¿no? Capaz que tienen menos ganas, pero también lo puede elegir más, porque pueden acceder a mejores métodos anticonceptivos, y en segundo lugar porque se puede acceder efectivamente a la interrupción voluntaria del embarazo. En segundo lugar, una dimensión que es económica. No solamente lo que sale tener un pibe, sino que también tener un pibe, vos tenés más gastos, pero probablemente tengas menos ingresos, porque tenés que estar más tiempo dedicándole a tareas de cuidado que a ganar plata, básicamente, ¿no? O sea, trabajás menos en general cuando tenés un pibe, ¿no? Entonces, hay una dimensión económica que es que tenés, gastás más plata, pero te llega menos. Después, en términos de desarrollo profesional, ¿no? También ponerte a estudiar, a formarte, a hacer un MBA, a hacer una maestría, a hacer un grado mismo, si vos tenés un pibe y tenés que trabajar, es mucho más complicado que si no tenés un pibe. Y en cuarto lugar, hay una dimensión que esta sí creo que es la más discutible, pero que está mucho esa cuestión de la cancelación del futuro, que es, bueno, ¿para qué quiero traer un pibe a este mundo, no? O sea, nos están diciendo que capaz que de acá a 100 años nos vamos a quedar sin agua. Yo quiero seguir trayendo gente a este mundo. Con el calentamiento global, porque también en la medida que nace menos gente en Uruguay, también se suicida más gente, ¿no? Entonces yo creo que son fenómenos que confluyen, que es que la gente lo piensa 2 veces antes de vivir, básicamente, o de traer vida. ¿Vos qué opinás? Voy muy por ese lado también. Creo que bueno,
Yo creo que estoy bastante calificada para hablar de esto solamente no por elección, pero por ser una mujer de 29 años. Es inevitable, es un tema que te corre por todos lados, es un tema que lo tenés que pensar quieras o no, porque lo están pensando tus amigas, que por cierto de mis amigas, 10, 0 hijos, 29 años. Yo same. O sea, mi grupo de amigos de 10, uno solo tiene hijo. Pero, vos sos un poco más chico. Pero ya. Los amigos tienen 30 igual. Arañando los 30, 0 hijos. Y lamentablemente, yo digo, me embola tener que pensarlo, pero bueno, yo no soy un tipo, no puedo decir, espero los 50 y a los 50 me engancho con una de 27 y que me lo tenga y me lo críe. Medio que tengo que resolverlo. Si voy a querer, medio que pronto. Y. Esto que quiere decir también que, por ejemplo, mi algoritmo de TikTok es en partes iguales. Fui madre y me arrepentí de maternar como la mejor forma de hacer que tu bebé se tire pedos. Y me quedo mirando los dos, porque son las dos cosas que potencialmente me pueden interesar. Y obvio que lo que vos decís, que en este país con salarios tan magros, con costos tan altos, con empleos tan precarios, porque también mucha gente que es freelance, que hace unas cosas o que tiene changas, que está en la informalidad, que además de ya ganar poco, el día que tenga hijos va a tener que trabajar menos, no lo va a cubrir la seguridad social, no va a poder hacer nada. Todo eso ya te genera un problema. Después, por ejemplo, mi padre dice, no, para mí también tiene un poco de que hoy no quieren sacrificar nada a los jóvenes. Puede ser que la cultura capitalista de toda medida te ponga un poco de eso de que no quiere sacrificar, pero yo creo que la gente quiere sacrificar cosas por algo que quiere. El tema es que hoy se desacralizó tener un hijo. Antes, capaz que también tenías que dejar de hacer un montón de cosas para tener hijos, pero tener hijos era lo más importante, era lo que te consagraba como persona, como madre, lo que te daba identidad hoy. Y ahí es donde le doy un poquito de razón a los incels, a los rancios, a los cabildos abiertos. El wokeismo tiene un poco de culpa en esto. El wokeismo cultural. El wokeismo cultural, que es como le llaman a la progresía, al feminismo, a un montón de cosas, tiene un poco de culpa, sí, porque es verdad, jugó en la parte de desacralizar tener hijos, de dejar de hacerlo la cosa que te validaba como mujer o como persona de familia, hizo que se pusiera de manifiesto que quienes se encargaban de todos los cuidados eran las mujeres, de cuánto afectaba, se puso en números, se difundió cuánto te afectaba laboralmente tener hijos, se impuso que ya no es la única opción que podés tener como mujer. Y eso es verdad, el wokeismo hizo todo eso. Entonces, eso quiere decir que si yo ganara petrodólares, igual tampoco te diría empezaría a tener hijos ya. Pero también quiere decir que yo hace 30 años, capaz que no ganando tanta plata, igual los hubiese tenido porque era lo más importante. Así que el wokeismo tiene culpa. El tema es que yo no lo veo como algo malo. Yo veo que hizo lo que tenía que hacer, porque lo que la gente se queja en realidad es, queremos que eso hubiese seguido oculto y que las mujeres se siguieran clavando siendo las responsables de tener hijos, que no se visibilizara, que les caga la vida laboral, que les caga un montón de cosas. Eso es lo que ellos quieren. Yo reconozco que esto es un daño colateral, que sí, que la población sea cada vez menos. Y hay que discutir si es un daño. Yo creo es colateral. Yo creo que es un daño porque Uruguay para mí necesita tener más gente para que funcione mejor la economía, para que podamos tener más diversidad cultural. Tenés 8 o 9% de gente desempleada. Está bueno, eso también hay que arreglarlo, pero a mí me gustaría que hubiera 5 Montevideos en el interior, que fuéramos un país pujante. Es verdad que tenemos una densidad poblacional muy baja, también es una realidad que no le podemos resolver los problemas básicos a la gente que hoy en día ya vive. Y interrumpiste mi editorial. Yo entiendo eso. Lo que también se esconde un poco por detrás de, no sé, cuando Cabildo Abierto dice, ya te la devuelvo, cuando Cabildo Abierto dice necesitamos tener más hijos, necesitamos que nazcan más uruguayos, lo que en realidad
están diciendo es, no necesitamos que nazcan más uruguayos como venían naciendo antes, con una tasa de fecundidad alta, en donde nacían más que nada embarazos adolescentes en asentamientos, sino que necesitamos tener más pibes que nazcan de las familias ricas, ¿no? O de las familias que le pueden asegurar una formación, digamos, o sea, porque en realidad precisan, sí, mano de obra, pero ponele, hoy en día ya mano de obra hay en Uruguay, ¿no? O sea, disponible. Puedes seguir con tu editorial. Me sacaste el PB. Bueno, entonces esta Quieren que tengan gente hijos los ricos, no nomás. le importa ni crear condiciones No los para pobres. que... Porque también tampoco están proponiendo, No le por gustan los ejemplo, pobres. que si... ok, quieren que la gente tenga hijos, bueno, hagamos unos subsidios recontra robustos para que maternar sea un trabajo. Si consideran que tener hijos es el trabajo de la mujer, yo no estoy de acuerdo, pero entonces digo, remunerémoslo como tal. No sigamos con la trampa de que el trabajo fuera del hogar y público masculino es el pago y el femenino es el que se hace del corazón. No están proponiendo eso, están proponiendo que se vuelva a las cosas como antes. Entonces, y bueno, ni voy a darle el tema de culpar al aborto, ya lo hablamos. Y lo que vos comentaste también es como un poco mi conclusión final, es que yo también creo que esto es una pulsión suicida como sociedad, esto que nos está pasando de no querer tener hijos, porque es verdad, hay mucho de no verle futuro al mundo, ¿no? de que ves las noticias y a nivel ambiental, a nivel de guerras, a nivel de todo parece que hay una desesperanza total y bueno, uno no llega capaz a querer morirse, pero sí llegas a ir contra tu instinto de reproducción, que es un instinto que lo tenemos en el ADN porque de conservación de especie, como tenemos el de conservación de la vida, y cuando pasa algo y alguien decide terminar con su vida, es que algo falló. Bueno, yo creo que nos está pasando como especie, que estamos en un momento totalmente suicida como especie y eso, creo que en una generación está así. Después yo me pregunto mucho si eso es algo que pasa a lo largo de la historia o es la primera vez que pasa. Yo estuve leyendo y parece que en realidad sí, como que cada 1000 años, cíclico, claro. cada 1000 años hay una sensación generalizada de este modelo se está por acabar, pero también es verdad que desde más o menos 1918-20 que se está vaticinando el fin de la sociedad occidental como la conocemos. Pero creo que es eso un poco lo que está permeando como en el aire, como que estamos casi que al borde del fin del mundo. Esto se termina y cuando vos no querés tener hijos, no querés suicidarte, pero querés cortar tu linaje, tu proyección de vida. Cuando vos tenés hijos, ya no pensás hasta el día en que te morís, pensás en lo que dejás. Y vos decís, no me quiero morir, pero no quiero esa sobrevida. Así que, nada, me parece que es un tema como para filosofar, capaz que podemos cuando venga Massa. Me encantaría. Pero ¿Viene Sergio eso. Massa? No, Javier Massa, el filósofo. ¿Y vos querés tener hijos? Y no sé. Yo soy de la barra de mis amigos, ¿Vos querés? como te decía, somos 10. Le quiero enviar un fuerte abrazo a la barra del Mostrador y un especial abrazo a Mauro Conti, mi único amigo que se dignó a tener pibes, loco, al Fabri. A Mauro y Flor, que se la son jugó por la patria. dos amigazos, se la jugó por la patria. Yo particularmente soy de los que hasta el día de hoy quiere tener hijos, tengo ganas de tener hijos. Claro, el tema que también en mi mente lo postergo, ¿no? Y es como que no lo planifico demasiado. Yo digo, sí quiero tener hijos, lo quiero tener antes de los 35, me gustaría. Yo digo, Tengo 26 todavía. digo, bueno, en algún momento quedaré sin querer y lo tendré. Es como que siento que va a pasar así. Pero bueno, Sin alguien dice apelo. y banco mucho. Fui madre con 22, crié sola obviamente y sostengo que para criar un ser humano, para que sea un ser humano que aporte al mundo, se debe sacrificar mucho. Yo lo hice y no lo recomiendo. También quiero decir esto, por suerte ahora se habilitó que muchas madres que capaz realmente se arrepintieron de maternar, y no quiere decir que no amen a sus hijos y no sean grandes personas, lo puedan decir. Hay una comunidad online muy grande que te digo que me aparece mucho en TikTok, que antes no se podía, no se habilitaba, entonces eras como una estafa piramidal. Todo el mundo decía, es lo máximo, y cuando entrabas y ya no podías salir, te enterabas que capaz que no era lo máximo. Claro. Quiero que, por lo menos de mi parte, se queden con ese dato, que es que
en realidad cuanto más tasa de natalidad tenés, es en general en los lugares donde son más desiguales y en donde la tasa de natalidad está muy infantilizada. O sea, en América Latina... La tasa de natalidad está infantilizada. Claro, o sea, porque la tasa de natalidad de las mujeres que tienen hijos son en general adolescentes o muy jóvenes. Sí. América Latina tenía un índice, cuando tenía más embarazos y concepciones y partos, tenía una tasa de embarazo adolescente mucho más alta de lo que la tiene ahora. En la medida que baja la tasa de embarazo adolescente, baja la tasa de natalidad en América Latina. Pero igual hasta el día de hoy sigue siendo un continente en donde tiene más tasa de natalidad que Europa, por ejemplo. El que más tiene es África. Entonces también hay un cruzamiento de datos entre desigualdad. Cuanto más desigualdad hay en algunos continentes, en casi todos, más tasa de natalidad hay. Línea para pensarlo, no quiero decir que sean hechos contiguos, pero te pasa en Europa, te pasa en África, te pasa en América Latina. En Corea del Sur, por ejemplo, ¿saben qué? Nos está por matar. Me están cortando, pero tengo un dato. ¿El 4B Movement vas a hablar? No, ¿qué pasó? Ah, bueno, entonces lo hablamos en buffet después.